Muy bien, saludando a todos los estudiantes y a todas aquellas personas que verán este video. Seguimos con el tema 3, el fin de la personalidad. Derecho Civil 1, personas. Tema 3. Punto primero. Extinción de la personalidad de las personas naturales, es decir, de todos nosotros. Ya el artículo 2 del Código Civil boliviano nos había indicado que la muerte pone fin a la personalidad y es la primera aproximación que tenemos con la muerte. Entonces empecemos definiéndola. ¿Qué es? La definición religiosa, filosófica, metafísica, podemos dar muchas de ellas, algunas más o menos acertadas, más o menos aceptadas, más comunes, más corrientes. A nosotros nos interesa la muerte en sentido básicamente objetivo. ¿Por qué? Porque en materia jurídica la muerte produce efectos, consecuencias. Entonces, si clínicamente vamos a ver que una persona está muerta, tendríamos que tomar la definición clara del diccionario médico. El diccionario médico o un diccionario de medicina dice que la muerte no es más que la descomposición física y química que se produce en un organismo vivo. Y esa descomposición física y química es irreversible. ¿Correcto? Entonces, conociendo ya qué es la muerte, empecemos a ver las clases de muerte. La que conocemos todo es pues la muerte natural o muerte real. Ojo, no voy a entrar en las disquisiciones de que muerte natural sea simplemente aquella que sorprende a una persona después de haber vivido muchísimos años y que muere rodeado de todos sus familiares, hijos, nietos, bisnietos y demás. Es una muerte. Puede ser una muerte natural, también aquella acaecida en muy poco tiempo de vida. Esa es la muerte natural o también llamada muerte real. En contraposición con otra muerte, la muerte presunta. ¿Correcto? Esa es la que nos interesa ahora en este momento de manera efectiva y para este tema. ¿Qué es la muerte presunta? Es una ficción de la ley. Y obviamente el juez, como intérprete de la ley, la determina también. ¿Qué significa? Significa normalmente que cuando una persona desaparece, es decir, no está donde habitualmente se la puede encontrar, está ausente de donde siempre está y hay incertidumbres fundadas sobre su vida, ¿por qué? Por el transcurso del tiempo, entonces la ley lo declara muerto presunto. La ley obviamente no actúa de oficio, sino a petición de parte y serán sus herederos quienes lo harán. Aquí no hay un cadáver, no se encuentra un cadáver, lo que sí es una declaración judicial de una muerte presunta. Punto segundo, prueba de la muerte en las personas naturales. Si alguien de nosotros afirma que alguien ha muerto, debemos probarlo. Porque es probable que no esté muerto, que esté de vacaciones, que no esté en el país. Entonces debemos probarlo. ¿Cómo se prueba? Primero, certificado médico. Esto es un documento público expedido por un profesional médico idóneo con título universitario que a través de un examen al cuerpo, seguramente como hay un cuerpo, dirá en función a sus conocimientos y a una serie de pericias que hará sobre el cadáver que está muerto. Esto es lo normal, natural, pero puede suceder que hayan otro tipo de pruebas que definitivamente también nos pueden dar lugar, o mejor dicho, sin dar lugar a equívocos o a dudas de que está muerto. Tomarle el pulso. Si uno toma el pulso en la carótida, que es la más sensible, o en las muñecas, y en 10 minutos no hay pulsación,
podemos concluir que la persona ha muerto. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que en esos 10 minutos no se genere hálitos de vida. Puede suceder, y ha sucedido en otras oportunidades, de que hay gente que entra en una especie de coma profundo, entonces hay que esperar un tiempo y lo que se hacía anteriormente era esperar 40, 50, una hora y empezar a mortificar, miento, lo estoy diciendo a propósito, sino simplemente empezar a estimular el cadáver o el cuerpo mediante pinchazos, moviendo el cuerpo, en fin, una serie de cosas. Si no hay respuesta a esos estímulos, se concluirá que la persona ha muerto. Definitivamente puede suceder en nuestro país y en muchos países que se lleguen a esos niveles. ¿Por qué? Porque no hay cercano un oficial. Inmediatamente que se tiene así, lo normal, lo natural es buscar un médico o acudir ante el oficial del registro civil para que con esta persona, en vista del certificado médico, asiente la partida de defunción. Pero ojo, en vista del certificado médico, ¿correcto? El certificado de óbito. ¿Qué pasa si no hay médico? En nuestro país, mediante el decreto supremo 24-7 de Jaime Paz Zamora, indicó que debe ser el oficial del Servicio de Registro Civil, SERECI, de la oficina encargada, en otros países, encargada del registro y filiación de las personas, así como de su muerte y ubicación domiciliaria. Este tiene que cerciorarse personalmente, deberá certificar la muerte si es que no lo hay, y la causa de la muerte. Esto es un poco más complicado. ¿Por qué razón? Porque es un tema eminentemente técnico, profesional, médico. Y si es posible establecer la muerte, siempre en presencia de 2 testigos instrumentales, declarar esa certificación. Y si no hay oficiales, eso es lo que siempre se preguntan, ¿qué sucede? Bueno, pues en nuestro medio o en regiones lejanas, la autoridad política administrativa del lugar, llámese corregidor, subprefecto, alcalde, gilacata, siempre en presencia de 2 testigos, quienes deben acompañarlo y trasladarse a la población más próxima en el tiempo más perentorio posible para asentar la partida de defunción. Nuestro Código Civil, el Código Civil boliviano, lo expresa en el artículo 1532, ¿no es cierto? Dice en el parágrafo primero: las partidas de defunción serán asentadas en vista del certificado médico. Fíjense, certificado médico, que acredita el deceso y antes de ser sepultado el cadáver. Obviamente hay variedades, hay bemoles, porque puede suceder que alguien se haya perdido una semana y se lo encuentra recién a la semana y seguramente el cadáver ya está en un estado de putrefacción, se convierte en un foco de infección, razón por la cual muchas veces no se podrá cumplir esto, ¿no? El parágrafo segundo del 1532 dice taxativamente que cuando en los lugares donde no haya médico, el oficial del Estado Civil, ahora Registro Civil, ahora SERECI, Servicio de Registro Civil, se cerciorará del hecho antes de asentar la partida. ¿Qué es cerciorarse del hecho? Verificar que esté muerto. Definitivamente habrá que ver, como les digo, la posibilidad de esa. Si alguien se cayó de un cerro hace una semana y lo encuentran así, seguramente, con seguridad, 100% que está muerto. Parágrafo tercero. Quien encuentre un cadáver y sea imposible identificarlo no podrá asentarse la partida sin autorización judicial y donde no haya juez sin el permiso de la autoridad administrativa. ¿Esto para qué? Efectos de registro. Efectos de registro. Tiene que haber ese registro el que buscamos nosotros. Porque cuando se trata de un cadáver no identificado, que evidentemente se encuentran muchas veces, la policía, especialmente en sus rondas, siempre encuentra cadáveres que no pueden identificarse porque
seguramente por muerte violenta, fueron robados, no hay documentos. Normalmente lo que sucede es que se lleva el cadáver al depósito mortuorio y se espera ahí para el entierro una orden judicial, mediante un juez que autorice emitir la partida de función, seguramente después de que el médico forense ha establecido la causa de la muerte, día, fecha y hora. Definitivamente, si no se consigue todavía mediante la inspección dactilar o la verificación de las huellas dactilares su identificación, se deja eso específicamente posglosado, indicando de que no ha podido identificarse, ¿correcto? Sin ese requisito no puede procederse a sentar la partida de función si hay un juez. Pero, ¿qué pasa en un lugar donde no hay un juez? Hemos dicho claramente en el artículo que acabamos de ver, en 1532, en el parágrafo segundo, de que puede tranquilamente, en los lugares donde no haya médico, el oficial del Estado Civil deberá cerciorarse del hecho. Entonces se aplica, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, la muerte violenta puede suceder, como les decía, que haya eso, y ratifico que tiene que haber una orden del médico forense a través del Ministerio Público, de un fiscal, asentar un protocolo, y definitivamente a partir de ese protocolo hacer la inscripción, o mejor dicho, la emisión del certificado de óbito o certificado de función. Esto sucede muchas veces estos cadáveres que no tienen identificación se quedan mucho tiempo formalizados en el depósito de cadáveres. Morgue, la llamada morgue. ¿Por qué la ley toma tantas precauciones ante la muerte? ¿Por qué es tan importante la muerte para que se tomen esas previsiones? Es que puede haber mucho fraude, y lo ha habido. Gente que mueren y que están vivitos y coleando con otras identidades. Gente que puede simular una muerte para cobrar una herencia, o para recibirlo, o para no darle, en fin, o para cobrar un seguro, para evadir una pena, en fin, hay una serie de variables. Esto es, como se dice vulgarmente, está ligado a la tremenda imaginación de las personas, ¿no? Lo cierto es que muchos de ellos quieren evadir responsabilidades. Punto tercero, premoriencia y conmoriencia. Puede suceder, y normalmente sucede, que una persona, muchos dicen, yo nací solo, voy a morir solo, y sí, pasa, muere solo. No es que sea solo en el mundo, sino que en un hogar fallece una persona. Entonces ahí no hay inconveniente, porque normalmente son los parientes quienes van a correr con el trámite. Pero, ¿qué sucede en caso de incendios, terremotos, accidentes aéreos, accidentes marítimos, fluviales, terrestres, cataclismos? Pueden fallecer más de 2 personas. Si fallecen en un estadio, por decir algo, un montón de personas, es una tragedia total. Se produce técnicamente la muerte en cuanto al tiempo en común. Se produce la llamada conmoriencia. ¿Importa la conmoriencia? ¿Importa saber quién ha muerto primero que el que estaba en la fila quinta, que el que estaba en la fila 15ª? Eso no interesa. Puede llegar a interesar cuando esas muertes conjuntas, plurales, múltiples, digamos así, ocurren en un ámbito familiar.
¿correcto? Y normalmente esto es por efectos sucesorios. A ver, ¿quién ha muerto primero? La medicina legal actual ha llegado a un nivel de que puede absolutamente decir a ciencia cierta quién ha muerto primero. Pero, ¿esto nos interesará? Esto sí interesaba mucho en la antigüedad. Saber si alguien ha muerto primero, que es la primoriencia y la conmoriencia. Para contestarnos a esto, veamos primero qué es la premoriencia o cuál es la idea, el concepto, de dónde sale. Muchos dicen tiene origen medieval. Otros, los romanistas, que son casi los más acertados, dicen no, Roma ya lo conoció. Roma lo conoció la premoriencia. Es más, Roma establece la premoriencia porque tiene la necesidad clara de determinar quién ha muerto, esto a efectos de derecho sucesorio. Las variables que Roma tenía eran fundamentalmente el sexo y la edad. Se presumía que primero había fallecido la mujer y después el esposo. Si fallecía un padre con un hijo, había que ver la edad del hijo, ¿correcto? Si el hijo era menor, impúber, menor de 14 años, caramba, entonces lo consideraba fallecido al hijo. ¿Por qué razón? Porque se presumía que no tenía fortaleza, que era más fácil. Pero si el joven o el hijo era mayor de 14 años o en una edad que ya le permitía tomar armas, entonces se presumía que el padre había fallecido, o primero la madre por ser mujer y era débil en el sentido físico, obviamente, después el padre por la edad, y muerto último había resultado el hijo. Eso era la premoriencia. Obviamente también tiene pues la idea de ver quién ha muerto para la asignación de las heredades. Esta teoría, junto con la conmoriencia, lucharon por imponerse entre las legislaciones. Es a partir del BGB, el Código Civil Alemán, que se vuelve a los tiempos del derecho romano, que ya habían discutido muchísimo entre esas dos escuelas jurídicas, los proculeianos y los sabinianos. Como resultaba complejo en ese momento, se establece que la teoría de las conmorientes, es decir, sostener que dos o más personas mueren en el mismo momento, ya no hay premoriencia, sino hay conmoriencia, es lo correcto. Puede ser que sea así. Nuestro Código Civil, en el artículo 2, ha indicado, Código Civil, artículo 2, el nomen juris es fin de la personalidad y conmoriencia. Primero, ya lo hemos visto, la muerte pone fin a la personalidad. Parágrafo segundo. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoriencia para determinar un acto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo. Un breve comentario. Esto es una aceptación de la teoría de la conmoriencia, pero condicionada a que no pueda probarse. Yo no lo veo correcto. No lo veo correcto. ¿Por qué razón? Porque de todas formas los efectos de que haya muerto uno primero y otro después van a ser los mismos. Se va a aplicar la conmoriencia. Así de simple. Pero definitivamente está bajo una presunción juris de jure. Deja que primero la ciencia haga su trabajo a través de la medicina legal. Y esto se va a determinar seguramente por pedido de partes para hacer valer determinados derechos. Ahora bien, lo importante es saber que cuando uno se muere crea efectos jurídicos.
El código que acabamos de leer, el artículo 2, parágrafo segundo, nos ha dicho: la muerte pone fin a la personalidad. Claro que sí. ¿Qué es eso? Entonces, que cuando uno se muere, se extingue para esta persona que se ha muerto la aptitud de ser titular de derechos y deberes. Primero, fundamental. El segundo gran efecto, se abre la sucesión hereditaria. Alguien del vínculo familiar, con la muerte de una persona, seguramente adquirirá algunos derechos. El artículo 1000 de nuestro Código Civil dice a la letra, artículo 1000, apertura de la sucesión. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. ¿Correcto? Entonces eso ya lo vamos a ver en su momento y cuando corresponda. Obviamente en la materia de sucesiones empezamos con este artículo. Tercer efecto. Se extingue la acción y la pena. ¿Por qué razón? Porque es imposible poder castigar un cadáver. Se extingue el matrimonio. En fin. ¿Por qué razón? Porque el elemento subjetivo, uno de los factores subjetivos, se pierde. Para el que queda, el viudo, vamos a poner, o la viuda normalmente tiene un nuevo estado civil. Puede volver a contraer matrimonio. Ya tiene libertad de estado, ¿correcto? Se extingue la patria potestad sobre los hijos. Esa que dijimos que ya queda poco o nada, ¿verdad? Se extingue la tutela sobre los pupilos. Se extingue la adopción. Se extinguen derechos de contenido patrimonial, pero absolutamente ligados a la persona. Es decir, intuito persona, como el usufructo, uso, la habitación. Ojo, ya lo vamos a ver en obligaciones o en derechos reales y en contratos, que hay algunas relaciones jurídicas patrimoniales que no se extinguen, ¿correcto? Normalmente sucede eso. Este es un tema muy cortito, básicamente hemos agotado, pero quiero terminar este tema 3 indicándoles que la muerte fundamentalmente lo que hace es poner fin a la personalidad. ¿Y por qué pone fin a la personalidad? Porque el sujeto de los derechos era el ser humano. ¿Se recuerdan? Era el ser humano. Por esa razón es que, fallecido, extinto el ser humano, no hay pues el receptáculo de esos derechos, de esos deberes. A eso se refiere. Esto es lo que nos interesa. Ya posteriormente iremos viendo básicamente la declaración de ausencia. Verificaremos más adelante cómo se trata al muerto presunto. El muerto presunto. Definitivamente la idea de todo esto es conocer de que estamos buscando fundamentalmente conocer en este tema la muerte y el efecto fundamental que produce la muerte. Muy bien, dicho esto, no me queda más que despedirme de momento y nos volveremos a ver cuando veamos el tema 4, que va a versar sobre capacidad e incapacidad. Un tema muy interesante y que se ve en todos los estadios del derecho civil y fundamentalmente en materia procesal civil y en otras también, cómo no. Gracias por la atención. Permiso.